¿Sabías que el credo niceno-constantinopolitano hace referencia y da respuesta a casi todas las herejías descritas y rebatidas en la primera carta de Juan? Entonces aquí estamos descubriendo cuál es la finalidad de la primera de Juan. Acuérdense que cuando muere Jesús, en el año 30 más o menos, de allí en adelante van a surgir las herejías. La primera de Juan se escribe hacia el 90, ya han surgido herejías y van a seguir surgiendo más herejías. Va a surgir lo que se llama el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea en el 325 es el que ya va a definir, va a ser un credo, el credo niceno, que va a tratar de resumir todas las verdades de Jesucristo que combaten las herejías. Y después va a venir el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, que va a también añadir la importancia de la divinidad del Espíritu Santo. Ese va a añadir el creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero aquí va a venir lo que se llama en el 381, el llamado credo niceno-constantinopolitano. Ese credo es el que rezamos, no se asusten, una palabra complicada, pero es el que cuando decimos el más largo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, eso, todo eso, y sobre todo vemos que el credo es muy largo con respecto a Cristo, porque combate todas y cada una de las herejías que se habían formulado acerca de Cristo. Y si quieren una cosa importante, es que a mí una cosa que me impresiona es que este escrito hace referencia a casi todos los dichos del credo de niceno-constantinopolitano. Creo en Jesucristo. Vamos a ver, aquí está. Creo en un solo Señor Jesucristo. 4:9. Hijo único de Dios. 2, en la carta, en la primera de Juan. 2, 22, 23, 24, 3, 8 y 23 y 4, 9, 15, etcétera, etcétera. Hijo único, nacido del Padre antes de todos los siglos. 1, 1, 2, 13 al 14. Dios de Dios, 5:20. Luz de luz, 1:5, 1:7. Dios verdadero de Dios verdadero, 2:8, 2:21, 5:20 y 21. Los últimos dos que hemos visto nosotros. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. 4:2, 5:6 y 5:18. Fíjense. De la misma naturaleza del Padre, 1:2, 5:7. Por quien todo fue hecho, aquí no hay nada, vamos a hablar de eso, porque eso es querigma. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 4:9, 4:10, 4:14. Bajó del cielo, 4:9, también 4:9, 4:10, 14 y 5:20. Después, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, 4:2, 4:2, 9, 10 y 4:2, 9, 10 y 14. Después viene, y por nuestra, y se encarnó y se hizo hombre, 5, 5:6, 5:20. Ustedes van a recibir eso, no se preocupen. Y por nuestra causa, en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Bueno, ahí sí hay 1:7, 1:7, 2:2, 2:23, etcétera, etcétera, etcétera. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese no está. Resucitó tampoco está. Eso forma parte del querigma. Los gnósticos no les importó si resucitó o no resucitó. Aquí está, eso fue parte del querigma, por eso ahí no había ningún problema con los gnósticos. Por eso primera de Juan no tiene que tratar eso porque eso no es un problema. Eso forma parte de la fe del querigma. Una cosa es el querigma y otra es la doctrina. Y el credo lo engloba a los dos.
Y cuando no lo toca Primera de Juan, normalmente es porque es parte del querigma, no parte de la doctrina. Y subió al cielo, tampoco. Y está sentado a la derecha del Padre, tampoco. Esto forma parte del querigma. Y de nuevo vendrá con gloria, 2:28, 3:2. Así que, después a juzgar a vivos y muertos, el juicio, 1:9, 2:1. Después viene 2:1, 2:29 y 4:17. Fíjense qué interesante. Y su reino no tendrá fin tampoco. Pero si ustedes se fijan, qué impresionante, que este es el primer escrito del Nuevo Testamento que ya es como el caldo de cultivo que prepara una correcta formulación de la persona de Jesús. Gracias a escritos como estos escritos alimentaron lo que sería el credo niceno-constantinopolitano que hoy nosotros rezamos. Por lo tanto, lo que les había dicho al inicio de la carta, yo entiendo que este es el escrito más católico de todos los escritos del Nuevo Testamento. Quizá cuando comenzaron a leerlo, no se daban cuenta, pecado venial, pecado mortal, además de cuántos detalles que tienen que ver con nuestra doctrina, que están sacados de acá, y que no tienen que ver con el querigma, pero sí tienen que ver con el dogma, para que las herejías no dañen el querigma. Usted sabe una cosa, ¿es más importante el anuncio del evangelio o la doctrina? Ambas cosas. Porque si usted anuncia un evangelio con una doctrina equivocada, usted no lleva a un evangelio que tiene poder para salvación. El evangelio no tiene poder si tiene un error. Claro, es muy importante no solo quedarse en el dogma, no solo quedarse en la doctrina, hace falta predicarla. Y Juan aquí no está predicando. Juan es el pastor aquí que está cuidando a su comunidad porque hay herejes, hay idólatras, hay pecadores, hay perseguidores y hay judíos, judaizantes, hay un montón de variedad de propuestas y los miembros de la comunidad necesitan la certeza de que están en el verdadero. Por eso qué belleza es ese cierre. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero y la vida eterna. Si hay algo fuerte aquí, no es tanto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo surgirán problemas después, que después van a tener que solucionarse en el 381. Pero durante la época de Juan, allí el problema y los misiles se dispararon contra la persona de Jesús, sobre la verdad de Jesús, sobre el misterio de Jesús. Y sigue siendo una verdad importante la gran pregunta de Jesús. La gran pregunta de Jesús que le hizo a Pedro y te la dice a ti y a mí. ¿Quién dices tú que soy yo? A esa respuesta, cada uno de nosotros tiene que saber responder. Y por eso, la primera carta de Juan es el cuaderno de rutas para poder descubrir y acercarnos más al misterio de la persona de Jesús. Nos ayuda a entender que Jesús es el verdadero. Nos ayuda a entender, por si acaso se nos olvida, que Él se encarnó, para que sepamos que Él caminó con nosotros en la carne y sabe de dolores. Para que algunos, si se cree que Jesús no entiende al que está sufriendo, se acuerde que Él se encarnó en la sangre y en el agua. Fue bautizado. Porque habiendo sido bautizado y ungido con poder, ahora nos da también a nosotros unción y poder por medio del bautismo. Y esa es la belleza, donde vamos entendiendo que todo el misterio de Jesús va quedando aquí desplegado. Y la primera carta de Juan es uno de los grandes escritos, por desgracia también a veces uno de los grandes desconocidos. Se le conocen algunas citas importantes. Dios es amor, sabemos, y el que dice que ama a Dios y no ama a los hombres es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Cuando esas frases pueden ser algunas frases, pero cuando nosotros vamos recogiendo ese texto, es un hermoso compendio doctrinal que nos ayuda a nosotros a entender que a veces la prepotencia
nos ayuda a fabricar Jesuses diferentes. Estamos predicando, desvirtuando el Evangelio. Pablo fue otro también, pero Pablo fue el que se encargó, era celoso de otra cosa. Aquí tenemos dos celosos, que es Juan, celoso de la doctrina, y Pablo, celoso de la correcta predicación. Ambos son dos grandes tesoros de la iglesia. Aquí no alimenta parte del credo, que será aquello de subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin, está en otro lado. ¿Dónde está su reino no tendrá fin? En un solo sitio en la Biblia. 25 de marzo ocurrió. El ángel Gabriel se acercó a María y le dijo, este que va a nacer será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin jamás. Fue el ángel el que anunció ese reino que no iba a tener fin jamás. Nosotros creemos que Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan son grandes tesoros, son grandes predicaciones de Jesús. Pero las grandes predicaciones de Jesús necesitaban de los consejos pastorales del grande Pablo y las clarificaciones doctrinales del sabio Juan. Porque sabiendo bien quién es Juan, nosotros podemos tener esperanza. Por eso Juan no solamente escribió su evangelio y no solamente escribió esta carta, sino que teniendo un evangelio que predicaba a Cristo y teniendo una doctrina clara de quién era Cristo, escribió ese hermoso libro que abre la esperanza para la iglesia, que es el libro del Apocalipsis, el libro que nos ayuda a mirar al futuro y saber que la victoria es la del Cordero y aquellos que creyeron en su nombre. Por tanto, tenemos que dar gracias a Juan por este hermoso escrito. Tenemos que revisarlo de vez en cuando se nos olvida o cuando nos montamos en una especie de soberbia para poder entender que éramos pecadores y fue Jesús en su encarnación, por su cruz, muerte y su resurrección, nos ha salvado, Señor. Por eso en cada cuaresma caminamos en ese viernes diciendo eso fue lo que nos permitió que ya no estuviéramos en el pecado que antes estábamos. Eso es el signo más claro de que el Emmanuel nos está salvando a la iglesia que camina hacia la santidad.